mis estimados oyentes de la Chalupa Entertainment. Anoche no pudimos estar presentes por unos inconvenientes que se nos presentaron, pero hoy estamos aquí dando la farándula. No la farándula de los lunes, hoy es martes, hoy es la farándula de los martes, esperando en Dios que todo se encuentre bien, todos aquellos que nos sintonizan y nos siguen por las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y también por WhatsApp. Así que le damos más que la gracia a Papá Dios porque nos permite un día más estar aquí. Y hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial, más luego lo vamos a presentar. Así que esperemos que cada uno de ustedes que nos siguen a través de las redes sociales se encuentren bien. Y sin más que agregar, vamos a empezar y a presentar a nuestro estimado y abogado y amigo Pedro Hidalgo, el cual hoy nos va a estar hablando un poco de lo que es la nueva ley que quieren aprobar. Muy buenas noches, mi estimado Pedro, bendiciones, ¿cómo se siente? Buenas noches, me siento muy bien, gracias por la invitación, me agradó de que entré el lugar. Yo que he tenido oportunidad de estar en varios estudios, puedo decir que este estudio es bien acogedor. Lo que más me gusta es, tú sabes, uno se hace como un poquito fanático del frío. Sí. Los gringos vienen para acá y los europeos buscan calor, sí. Y uno busca un poquito de frío siempre, sí. de ese fresco. De ese fresquecito. Sí, sí. Y cuéntenos, ¿cómo le ha ido en la vida? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo va todo? ¿Cómo entró este año para usted? Ya estamos a mitad de año, pero ¿cómo entró? Sí, pero sigue, sí. No, yo creo que las cosas a nivel profesional van bien. Qué bueno. A nivel familiar van bien. Yo siempre digo que mi familia está mejor que yo. Mientras mi familia esté mejor que yo estoy contento. Y nada, y la crisis económica que tenemos en el país, todo el mundo la sabe. Pero Así uno es. trata de sortearla. Así es. Y restringir por allí para poder hacer las cosas básicas y necesarias. Sí, como mi abuelo siempre decía, sí. Hay que cortar allí y estericar acá. Porque las cosas en vez de ponerse mejor, se van poniendo peor. Yo digo que los dominicanos somos los mejores economistas del mundo. Porque aquí el salario mínimo está muy por debajo de la canasta básica. Así mismo. Y hay como 6 canastas básicas, pero si tú lo calculas, siempre casi el doble del salario mínimo. Así es, así es. No, y tú sabes que la canasta básica está, que yo ayer fui al colmado, cuando no tengo nada en la casa que me cuesta ir al colmado, digo, ay Dios mío, se me van a ir algunos 600 pesos en una simple comida, digo yo, bendito Dios. Cuando yo he dicho y hecho 650 pesos, digo yo, señor, ¿y hasta dónde vamos a llegar? Y una fundita. Una fundita, pero lamentablemente, sí. Como yo siempre digo en todos los programas y todos los espacios que tenemos, esto es bíblico. Lo que estamos viviendo es bíblico. Y hay que seguir avanzando. Y hay que seguir avanzando, está fuerte siempre. Mi querido Pedro, aquí yo le tengo unas cuantas preguntitas acerca de la nueva ley que quieren aprobar. Como usted es abogado, usted es el experto en esto, para que usted nos explique a las personas que nos siguen, que nos sintonizan, qué consecuencia tiene esta nueva ley. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son los 3 cambios más grandes que trae el nuevo Código Penal y en qué afecta al ciudadano? Mira, uno de los cambios más importantes que hay es la configuración de nuevos delitos. Casi unos 70 delitos nuevos que se han configurado. Otro aspecto es la amplitud de la pena y el cúmulo de pena, pero tiene su límite el cúmulo de pena. Sí. No es que te van a condenar en 3 delitos diferentes por 30, 40, 60 años y se te van a sumar todos. Sino, o sea, se suman, pero tiene un límite dependiendo el grado del delito. Y una de las cosas más importantes es que adecúa muchas cosas. Obviamente toda legislación tiene sus errores porque sí. Depende de muchos legisladores y hay que consensuar siempre. Pero yo creo que en sentido general se ha avanzado. La parte que a mí me preocupa es la criminalización de la difamación e injuria. Aunque hasta cierto punto lo entiendo, pero yo soy pro prensa. Yo soy pro libertad de expresión. Sí. Lo que pasa es que lamentablemente, yo que hago comunicación también, sí. Igual que tú, creo que si hay 2 o 3, que es la minoría, que abusan de los micrófonos. Sí. Y ven el micrófono como
un fusil moral para hablar de cualquier persona sin los medios de prueba. Sí. Aunque la difamación e injuria siempre, cuando te someten, tú tienes la oportunidad de zafarte de ella. Incluso probando que lo que tú estás diciendo es verdad. Pero criminalizarla, como la han querido criminalizar, yo creo que es uno de los grandes errores del Código Penal. Sí. O sea, pasamos de que era una acción privada, que por cierto tengo yo una instancia sometiendo a una persona, porque en las redes sociales ha desacreditado prácticamente a un cliente, acusándolo de cuestiones que no son reales. Sí. Pero de ahí a que yo esté de acuerdo con que a una persona se le puedan echar 10 años por expresarse, yo creo que el código debió ahí decir, por lo menos, yo hubiese sugerido, si fuese legislador, mira, cuando una persona haga eso, y sea especialmente comunicador, tú lo desligas, o actúe como comunicador, entonces tú lo que haces es que tú le suspendes que sea comunicador por un tiempo. Y si sigue haciendo eso, bueno, Sí. pues tú podrías condenarlo a cierto tiempo, pero nunca a 10 años. No. Porque yo entiendo que se quiere salvar la dignidad de la otra persona. Sí. Porque lo que pasa en el derecho es que normalmente la gente dice, yo tengo un derecho. Y cuando te hablan de derechos fundamentales, ellos entienden que ese derecho es absoluto y está sobre todos los derechos de los demás. Y no, los derechos siempre tienen límites, siempre están estructurados. Por ejemplo, yo te voy a poner uno sencillo, un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad de tránsito. Sí. Todos tenemos libertad de tránsito, pero se supone que tú no puedes conducir a la izquierda. No. Entonces tú me dirás, no, pero no, te están restringiendo ese derecho o la forma en que tú debes usar ese derecho. Y tú tienes libertad de tránsito, y te pongo otro ejemplo con la misma libertad de tránsito, pero tú no puedes transitar a través de una propiedad privada. O sea, los derechos fundamentales también están regularizados. Sí. Entonces la libertad de expresión está regularizada y se limita con el derecho del otro a la dignidad, al buen nombre. O sea, yo tengo derecho a dignidad, yo tengo derecho a un buen nombre, pero aún vuelvo y te reitero, creo que es muy exagerada esa pena que se le quiere imponer a la persona. Y tenemos que tener cuidado porque pudiésemos caer en una dictadura legal. Porque hay muchos tipos de dictadura y la gente no lo sabe. Sí. Entonces ahí yo creo que el legislador erró. Me gusta que se criminalizó, atención, jóvenes, Sí. muchachones. Lo que van subiendo ahora. Se criminalizó el estar calibrando. Sí. Se Muy criminalizó el estar calibrando. Usted, y yo lo veo bien. Sí, yo lo veo porque bien. Usted no me puede decir, y siempre lo he dicho, de que si usted anda borracho o anda calibrando, yo no quiero tener un accidente. Si usted no quiere tener un accidente, usted no está calibrando en el medio de dos guaguas y un vehículo privado, un motor. Usted quiere calibrar, busque un espacio donde usted lo pueda hacer. Claro. Y no vaya a afectar a otras personas. Pero yo creo que en sentido general el código lo necesitábamos. Teníamos casi 200 años con un código que nosotros le llamamos napoleónico, con algunas mejoras a través de leyes especiales o pequeñas modificaciones con relación a lo que ya teníamos. Te pongo un ejemplo, por ejemplo el Código Penal de Puerto Rico, que tuve oportunidad de leerlo hace casi más de 25 años, que hablaba del uso de sustancias químicas en actos criminales, como era arrojarse a una persona para crearle daño, lesiones permanentes. Aquí no estaba tipificado eso directamente. Entonces, como el Código Procesal Penal te dice que tú solamente puedes interpretar en beneficio del encartado, o sea, del imputado, de la persona acusada. Imagínese usted, no podían los jueces interpretar para poder sancionar algunas cosas, y entonces tenían que buscarle, como decimos en la calle, la vuelta a algunos asuntos. Así es. Pero creo que hemos avanzado en esa parte. Ok. Y no, tú sabes que hay muchos comunicadores, como tú hablabas del tema de los comunicadores, que han tomado el libre albedrío de difamar, en especial mucho los funcionarios. Yo siempre he dicho, respeto a quien se lo merece, ¿entiendes? Usted no puede venir a decir, este funcionario es ladrón. ¿Usted tiene pruebas? Sí, aunque, déjame decirte, hay que diferenciar, porque los españoles ya lo hicieron, la difamación e injuria contra particulares y contra funcionarios. Hay una sentencia famosa española que un funcionario demandó a un ciudadano y el tribunal le dijo, bueno,
sí es cierto que tú tienes un derecho al buen nombre, a la dignidad, pero tú eres funcionario público. Tú tienes que estar sometido al escrutinio público. Sí. Pero eso que se está pasando ahora no viene necesariamente de los comunicadores, viene de los mismos políticos. De los mismos políticos. Porque lamentablemente aquí se ha hecho campaña diciendo que el otro es ladrón, y entonces de manera particular los partidos políticos pueden someter a un funcionario del gobierno para que sea juzgado por corrupción, ¿me entiendes? Pero que vuelvo y digo, si te someten, tú tienes una forma de escaparte entre muchas que hay, y es probando que lo que tú dices es cierto. Lo que pasa es que hemos visto también que 2 o 3 personas le dicen ladrón a todo el mundo, le dicen prostituta a todo el mundo, y escúchame que lo use aquí, Sí. le dicen tecato a todo el mundo, adicto, le dicen una serie de cosas simplemente por ganar view, Por ganar un view. o por, en el peor de los casos, por chantajear. Por chantajear, sí. Sin ninguna responsabilidad. Sí. Bueno, a veces dicen su verdad, Sí. cuando le dicen a fulano, pero gracias a Dios que es la minoría realmente. Así es, exactamente. Porque por ejemplo Alicia Ortega y a Nuria, hasta donde yo he visto, no la han sometido, y la vez que la han sometido han salido por la puerta grande. La puerta grande. Y porque con no es más que tú no fuerza. puedes decir, tú no puedes agarrar un micrófono para decir Pedro Hidalgo es un bandido. Sí. Y si tú lo dices, tú tienes que tener pruebas, y si Prueba. tú tienes pruebas no te va a pasar nada. Claro, porque todo es mantener, usted tener una prueba, una constancia de lo que usted está hablando. Exacto. ¿Entiende? Por ahí siempre yo he escuchado que dicen que la lengua es el castigo del pueblo. Ahora, como es un delito al honor, Uh-huh. o sea, no es un delito físico, no es un delito, vamos a decir, económico hasta cierto punto, sino es un delito al honor, yo entiendo que es exagerado. Sí. Y que el honor se limpia, más o menos, porque siempre queda algo, siempre queda algo, y eso los abogados lo sabemos, y los jueces lo sabemos, y la sociedad lo sabemos. Se demostró que Pedro Hidalgo no era culpable y salió inocente. Siempre por lo menos en el 10%, 20%, en el mejor de los casos, queda la convicción del ciudadano, que tú eres un bandido, sí, lamentablemente. Pero de ahí a tú querer penalizar de manera tan drástica esa difamación e injuria, me preocupa, vuelvo y te digo, porque recordemos que se quiso someter lo que se llamó una ley mordaza en el momento determinado, y que debemos, vuelvo y reitero, hacer como los españoles, no, el político administra cosas públicas, porque ahí fue que se basó la sentencia. Usted administra cosas públicas, usted debe estar sometido a la opinión pública, claro, hasta cierto límite, porque todo, vuelvo y te repito, debe tener límite. Así es. Aquí yo tengo otra preguntita, y es un poquito como, para mí, algo como que no me gusta tocarlo. Pero no lo tocamos. No, es bueno tocarlo porque algunas veces estamos como erróneos en las palabras, ¿verdad? A cierto tema, a cierto punto, que dice, se habló mucho del aborto y las 3 causales. ¿Qué dice exactamente el nuevo código al respecto? Mira, ¿y qué cambio puede Tú puedes estar por seguro que eso no te tocó mucho, porque no hubo escándalo en la aprobación. Okay. Sin embargo, yo entiendo que el concepto de aborto, el concepto, igual que el feminicidio, está errado desde el punto de vista que se quiere establecer, porque el aborto es la interrupción natural del embarazo. No sé si me doy a entender. Sí. Pero yo soy del criterio que no se puede permitir que cualquier persona aborte porque quiera. Porque quiere, exacto. Ahora, como te digo, si una ley tiene excepciones, la que sea no es buena. Está prohibido matar. Pero si te van a matar, la ley tiene que protegerte. Tú tienes derecho a defenderte. Sí. Y si en esa defensa hay una proporcionalidad en tu defensa, y tú matas a esa persona, la ley no te puede condenar igual que una persona que vino y te mató por robarte, o simplemente porque te quiso matar, o porque te tenía en vida por lo que usted quiera. Sí. Pero si se mete un ladrón a tu casa y tú defendiendo, protegiendo tus bienes, tú lo matas. Ok, mataste a una persona, está prohibido matar, pero la ley debe protegerte. Claro. Entonces, yo creo que hay excepciones, siempre debe haber excepciones, y te lo pongo fácil. No estoy de acuerdo con el aborto, vuelvo y digo que se festine, pero si está en peligro
la vida de la madre y es inviable el niño, pues ya habría que darle la oportunidad a esa mujer que decida, o a los familiares que decidan. No, somos cristianos, nosotros bajo ningún concepto abortamos. Bueno, eso se les respeta. Claro. No, entiendo que es la voluntad de Dios y me va a dar la oportunidad de tener otro hijo. Exacto. Ahora, simplemente porque yo no quiero tener un niño, no existen los medios anticonceptivos. Usted tiene que prepararse. Claro. No es deseado. Bueno, acepte su responsabilidad. Porque cuando usted estaba en el acto, usted estaba normalmente en un acto consciente. Claro. Exacto. O sea, lo que te quiero decir es que debe ser muy restrictivo para que no se festine como en muchos países europeos e incluso en muchos estados de Estados Unidos, que yo me voy de fiesta, me acuesto con quien quiero, que es su derecho, y entonces el niño, que para mí es una vida desde que comienza, es una vida, está claro. Entonces es la única excepción que yo veo viable en ese tipo de casos, porque tú estás poniendo en riesgo a la madre de manera innecesaria. Y eso se puede establecer mediante análisis profundo. Y entonces determinar que es sumamente necesario interrumpir el embarazo en ese momento. Sí. Y es como usted dice, ya hay demasiado método para una mujer no quedar embarazada involuntariamente. Entonces, si usted sabe que usted va al acto, está toda la pastilla del día después. Cónchole, muchos dicen, no, que eso no es siempre... Es seguro, tómatela, aunque no sea seguro, pero debe tener más responsabilidad, porque es que después que ya una vida está dentro de uno, mira, eso como que tú quererlo ya abortar, eso es como un crimen inmediato. No podemos fetinar eso. ¿Me entiendes? No podemos Entonces eso es como algo, caramba, vamos a ser un poquito más responsables. Y es como te dice, ya si en caso de que la madre corra riesgo riesgo comprobado de que no se puede, alta. Exacto, de que no puede traer esa criatura al mundo, pues ya es otra cosa. Que me acusan los médicos, no sé si es así, como un embarazo utópico, como fuera de lugar, sitio, fuera de lugar, sí. Ya eso son excepciones que hay que darle la oportunidad al médico para que pueda hacer lo que la ciencia ha determinado. Así mismo es. Mi querido Pedro, aquí tengo otra pregunta que dice, ¿cómo endurece el nuevo código la pena por corrupción y crímenes de cuello blanco? ¿Hay diferencia real o es más de lo mismo? Mira, prácticamente tiene la misma pena. Ahora, la corrupción son actos, vamos a decir, penalizados del erario público. El de cuello blanco también muchas veces envuelve, cuestiones de erario público, pero envuelve personas privadas y personas de alta importancia. Sí. Por eso se le llama de cuello blanco, porque son personas que son notables en la sociedad desde el punto de vista social y económico. Sí. Pero sí lo fortalece hasta cierto punto, porque ahí tenemos que hablar un poco también del nuevo Código Procesal Penal. Será devuelto al ciudadano poder someter a un funcionario, pero yo creo que más que la ley fortalecer eso, es la precariedad con que trabaja el Ministerio Público y que nosotros tenemos realmente un problema serio de corrupción. Fíjese usted que acaba de caer preso un fiscal que era el segundo del PESCA, o sea, era el segundo, y que investigó la mayoría de casos de corrupción en la República Dominicana por un soborno, yo diría insignificante comparado con lo que él estaba investigando, porque donde tú estás investigando miles de millones de pesos en la República Dominicana y a ti te agarran con $10,000, yo me pregunto qué otra cosa no habrá hecho ese fiscal, y no quiero juzgarlo porque yo creo en la presunción hasta ¿verdad? Que se condenen, como dice la ley, pero mi preocupación es más por la ética y la persona. Yo siempre le he dicho a muchas personas que me consultan, colegas y estudiantes, que el gran problema de la República Dominicana somos nosotros, somos la gente, y que yo espero que en algún momento esas cosas cambien, porque tú no haces nada con tener buenas legislaciones si las personas que la van a aplicar no tienen una ética profunda y no creen en lo que están haciendo. Exacto. Porque tenemos un gran problema, que aquí todo el mundo quiere ser rico. Sí. No vivir bien, que es otra cosa. Porque hay gente que vive muy bien con el salario mínimo. Y usted me dirá cómo va a ser.
bueno, pues se Se siente saben bien, administrar. lo que quieren es tener 2 habitaciones, un buen televisor y son felices. Sí. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros. Entonces, aquí lo que hace falta más recursos al Ministerio Público, y yo espero que el Ministerio Público Anticorrupción se desligue totalmente de la Procuraduría General de la República y sea hasta por elección. No los fiscales ordinarios, sino un departamento especial anticorrupción y sea por elecciones. Que los ciudadanos podamos votar, qué sé yo, por un Ricardo Nieves, Sí. por ejemplo, y te lo dice un político. Sí. Entonces, que ese abogado que vaya a fungir como fiscal no sea patrocinado por los partidos y que los ciudadanos podamos decir, yo conozco a ese serio, si se daña el problema de él, pero yo lo conozco y conozco su vida. Sí. Entonces aquí tenemos un grupo de muchachos que se metieron a fiscales, sea que pasaron su examen, lo pusieron los partidos y al final tú no sabes realmente el historial de ellos. Así mismo. No, y que ahora cualquiera quiere meterse a político. Sí, también. Porque yo he escuchado, no, yo me voy a meter a político también. Porque ahí es que están los cuartos. Ahí es que está, ahí es que el problema no es que cualquiera quiera, sino el motivo. El motivo. Que quiere, sí, el motivo. Exacto. Y voy con la cuarta pregunta, que dice, el feminicidio, discriminación, delito cibernético, ¿qué nuevo tipo penales se agregaron que antes no existían? Mira, tú sabes que existe una ley del delito tecnológico. Eso es prácticamente lo que hizo que se puso en el Código Penal. Obviamente, ahora se tipificaron más claramente y se amplió más claramente. En cuanto al feminicidio, lo que yo te hablaba ahorita hace un rato, desde el punto de vista del concepto, del significado, hay un error profundo y la ONU, la OEA hablan claro con feminicidio, que no es más cuando una persona, un hombre, y puede ser incluso hasta una mujer, mata a una mujer por su condición de mujer. Y a veces nos critican a mucho que decimos, mira, es que aquí hay violencia de género. Sí. Se está matando a muchas mujeres y lo condenamos, pero no hay feminicidio. Yo no conozco todavía el primer feminicidio en República Dominicana y la gente te va a condenar, por eso hay que decírselo a la gente. ¿Por qué? Porque reitero, aquí yo nunca he escuchado que han matado a una mujer por su condición de ser mujer, sino un grupo de hombres que yo diría que se aman poco, porque hay que armarse poco para matar a una mujer, y muchas veces madre de tus hijos, simplemente porque ya no quiere estar contigo. Exacto. Simplemente porque ya no es posible. O porque te engañan, porque yo escucho gente decir, no, pero que también las mujeres, y yo estoy de acuerdo, es verdad, si usted está en una relación, usted tiene que ser clara con su pareja. Claro. Pero yo no creo que ese sea motivo, y nunca lo será, para usted quitarle la vida a una dama. Usted tiene que amarse y decir, bueno, yo me quiero, yo no voy a caer preso, o yo no me voy a matar. Y si tiene que llorar, llore. Eso no es nada, porque también nos criaron a nosotros de que el hombre no llora. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho esa cuestión? Por Dios. El hombre no llora. No llora. Hay pero una bachata que sí, dice así. la violencia de género está ahí y es importante. Yo creo que hay que hacer una campaña, concientizar al hombre, sí. Masculinidad responsable, sí. Masculinidad de verdad, porque yo creo que el hombre que de verdad aguanta, no agrede a la mujer. Y si tiene que llorar por ella, llora. Y si tiene que tratar de conquistarla hasta cierto punto, usted la conquista. Pero eso dice que si no es mía, no es de nadie. Usted no es un ser humano para mí. Porque usted no está razonando. Usted no está razonando. Usted no está razonando. Pero sí, se ha fortalecido en cuanto a eso. Pero vuelvo y te digo, yo creo que para combatir la violencia de género, la violencia intrafamiliar, aquí falta más recursos. Enfocar el tema desde el punto de vista general, porque también hay que decir otra cosa, un hombre va a poner una querella porque la mujer lo agredió, y hay que decirlo claro, tal vez le dio hasta una tocada, sí. Y le dicen ahí la fiscalía, no, pero vamos a hacer un acuerdo, que no lo veo mal, si se puede, si el estudio psicológico con la psicóloga que hay ahí arroja que es posible, ok, pero entonces que no hay un trato igualitario. Yo he visto hombres también, que hay que decirlo,
gritando para que le den una orden de protección en contra de una dama. Sí, la realidad es que es minoría, pero yo creo que la violencia en República Dominicana debe ser tratada de manera general, conjunta. Sí. Y esa es la parte, porque nosotros estamos hablando del Código Penal, pero la última medida de un Estado debe ser la aplicación del Código Penal, porque el Código Penal lo que hace es sancionar ya el hecho. Entonces el Estado debe de evitar que los hechos ocurran. Sí. Entonces ahí debemos estar claros en esa parte. Los Estados eficientes, lo último que buscan es tener que aplicar penas, pero no hay una educación, no hay una sincerización de la lucha contra la violencia, no existe, realmente no existe. Y otra parte es que muchas veces hay personas que abusan de esto, hay damas lamentablemente. Yo recuerdo con un año el 50% de las denuncias, y eso no se hace público, eran falsas. Y yo detesto la violencia contra la mujer, pero que tenemos que sincerizarnos si queremos disminuir aún más la violencia contra la mujer. Sí. Pero el código sí lo aborda y fortalece, y con los procedimientos lo fortalece. El punto estaría en los recursos para prevenir, porque muchas veces veo que la mujer, y hago un paréntesis ahí para hablar del mismo tema. Yo recuerdo que a veces se mandaba la misma notificación con la mujer que quería agredir al hombre, y lamentablemente en una ocasión pasó que la mujer fue a llevarle la citación y lamentablemente el esposo le quitó la vida, la expareja le quitó la vida. Es muy lamentable porque del mes de mayo para acá ha habido mucha muerte, y la mayoría de las muertes han sido mujeres. Sí, y algunas se pudieron evitar. Sí, exacto. Realmente es lo que yo lamento, porque te tengo algo para decirte también. Las mujeres que trabajan, porque son mujeres también, ahí hay un poco de discriminación. Yo creo que también debería haber equilibrio ahí, porque hablamos de igualdad. Sí. Pero normalmente las damas que trabajan en la Fiscalía de Violencia de Género Intrafamiliar, cada cierto tiempo tienen un tratamiento psicológico. La gente no lo sabe, porque tienen que... Sí, porque ¿qué término uso que se escuche bonito? Tienen que buscar salud mental. Deben de mantenerse, como yo diría, fresca. Sí, porque es igual que el médico ya que es viejo, ve sangre y ya. El patólogo ve los cadáveres y come ahí. Sí. Entonces se van aclimatando tanto que llega un momento que pierden hasta la sensibilidad. Sí. Entonces por eso se le da ese tipo de tratamiento. Pero es un tema muy delicado. Muy delicado. Yo espero que en algún momento rompamos con esa cultura y que pensemos también en futuro, en todo, porque podemos comenzar a educar nuestros hijos para que no sean violentos. Sí, exacto. Y para que no cometan ese tipo de violencia. Sí, porque también muchas veces se da el caso de que cuando llegan estos hombres así violentos, es porque hay que irse desde atrás, ver en qué ambiente se crió, qué ambiente tuvo esa persona para llegar así a esa actitud, a tener esa reacción, ¿entiendes? Sí. Porque yo siempre he dicho, la educación empieza por casa. No, y que también muchos hombres no han entendido que la sociedad cambió. Claro. Ahora es prácticamente hasta conveniente. El hombre que es inteligente quiere que su esposa trabaje. Exacto. Porque ya no es fácil mantener un hogar. Mira. No había que comprar de internet, teléfono. Vivíamos más cómodos, pero vivíamos más estresados por todos los gastos que tenemos y toda la comodidad que tenemos. Demasiado gasto. Voy con la próxima pregunta que habla aquí. Si mañana alguien comete un delito, ¿lo juzgarán con el código viejo o con el nuevo? Explíquenos la irretroactividad de la ley penal. Con un ejemplo. Mira, un breve ejemplo. El código empieza a aplicarse a partir de agosto. Okay. Se me escapa la fecha, pero anyway, comienza a partir de agosto. Entonces, los delitos que se cometan antes de esa fecha de aplicación del código es con el código penal que nosotros tenemos del 1845. ¡Wow! 85, por ahí más o menos. Mucho tiempo con ese mismo código. Cuando entre el nuevo, bueno, los delitos que comiencen a cometerse a partir de ahí se juegan con el código nuevo. Ahora, la retroactividad de la ley
es un tema fascinante, porque por ejemplo, los delitos que se cometan ahora, no se le puede aplicar el código futuro penal, que entra en vigencia en agosto, pero tiene su excepción, lo que hablábamos ahorita. Si beneficia al encartado, sí se aplica. O sea, si una persona, por ejemplo, se determinó que por simple posesión de droga llevaba una pena de 2 años a 6 meses, y el nuevo código dice que es un problema sanitario, o sea, que es un problema de salud, que es un adicto y que por la porción que se le encontró es una simple posesión, pero que es un consumidor, y que eso no lleva pena, como te digo, porque es un problema de sanidad, pues entonces ya, con la entrada de la vigencia del nuevo código, pues no se configura el delito porque lo beneficia, Es igual que la interpretación de la ley, que la gente no la ha entendido. Tú solamente puedes interpretar la ley en beneficio del encartado. Pues te pongo un ejemplo, en el caso de Yesé, que yo he escuchado hasta es juez de la Suprema Corte de Justicia, muy bueno, teorizando, porque son teorías y en otros países se aplica, que no, porque se puede retener el dolo eventual, se puede retener. No, es que el juez no puede interpretar en perjuicio de los acusados. Para bien o para mal es nuestro marco jurídico, y la seguridad jurídica te dice que deben haber normas claras. A veces no nos gustan, pero es la realidad. Entonces eso es la retroactividad de la ley. Yo no te puedo aplicar una ley posterior al delito que te perjudique, pero sí te la puedo aplicar si te beneficia. Eso estoy hablando de los acusados, los encartados. Hoy o mañana ya el narcotráfico no es un delito, pues todo el que esté por narcotráfico sale, porque ya no es un delito. Ahí se le aplica. Ahora, si viene una nueva ley y dice que en vez de 10 años por el delito que tú cometiste, hay que aplicarte 30 y tú tengo 10 todavía, no se te puede aplicar esa ley. Ok. Y los casos que están abiertos ahora, ¿se van a revisar con el mismo código que está o con el código nuevo? No, siguen con el mismo código, a excepción de lo que te digo. Si beneficia al encartado, pues se le aplica el nuevo código. Ahí tendrán los abogados que hacer la diligencia pertinente, la argumentación pertinente y los pedimentos pertinentes para beneficiar a sus representados. Ya, que tengo que decirte que ya el nuevo Código Procesal Penal está en vigencia. Está en vigencia. El procedimiento, pero, o sea, como deben de hacerse las cosas. Ok, pero entra ya legalmente en agosto. El Código Penal. Porque una cosa es el Código Penal y otra el Código de Procedimiento Penal. El Código Penal es la que tipifica los delitos, te dice la pena. Y el Código de Procedimiento Penal, o sea, Procesal Penal, el Código Procesal Penal, que yo te acabo de decir, de Procedimiento Penal, y ya hace tiempo favorito, que lo tengo por tantos años de ejercicio. Lo tengo ya de reliquia, sí, lo tengo de reliquia, tiene como 30 años. ¡Wow! Es el que te dice cómo se debe de proceder. Te dice, mira, por ejemplo, para ponerte algo sencillo, en accidente de tránsito, que hablamos ahorita de calibrar, que está en el Código Penal, y lo criminalizó y luego bien. Y que yo le hacía una crítica, digo, pero ¿por qué preliminar? El preliminar no es más que un juicio a la prueba, pero no a la prueba en sí, sino cómo se obtuvieron, si son útiles para el proceso, si fueron obtenidas de manera legal y si fueron presentadas en el tiempo que deben de ser presentadas. Ya el nuevo Código Procesal Penal expulsa esa fase de lo que es en materia de tránsito, y está bien porque la pena no es mayor de 3 años. Entonces, ¿para qué tú me vas a hacer una preliminar si por otro lado tú me tienes un tribunal unipersonal donde me está conociendo de igual manera eso, incluso en algunos casos no está el Ministerio Público, y entonces tú me tienes todo un ritual allí? Se mantienen los casos ya mayores, que obviamente hay que mantenerlo, porque cuando tú hablas más de 3 años, la libertad es un bien preciado, tú tienes que darle la oportunidad a la persona a que se defienda. Así es. Entonces, yo no sé si estamos claros en esto.
de que una cosa es otra y otra. Ya el Código reitero, Procesal Penal está en vigencia, el Código Penal a partir de agosto. Aquí hay una pregunta que es muy importante y me gustaría saber un poco sobre esto, porque, ¿cómo te digo? Yo soy de las personas que yo siempre lo he dicho y le pido a Dios que nunca sea mi caso. Que si yo encuentro un desaprensivo violándose a un niño, a una niña, a quien sea, yo le digo a Dios, no me permita pasar por ahí porque es que yo no sé qué yo voy a hacer en ese instante, yo no sé cómo reaccionar. Que aquí dice, muchos dicen que el código se quedó corto en penas para los violadores y agresores desde tu punto legal. ¿Eso es cierto o es percepción? Mira, hay que ver la gravedad de los hechos, porque la gente a veces no entiende también que todos los hechos tienen gravedad Sí. y atenuante. Por ejemplo, se llama chacra, creo que se llama. Todos los delitos son delitos y son dolorosos, pero tú no lo puedes tratar a todos iguales. Por ejemplo, para mí, en una percepción personal, esa persona nunca debería salir de la cárcel. Sin embargo, la legislación se lo permite. Ahora, tú no lo puedes tratar a él igual que una persona que violó a otra y tal vez no la mató y fue una sola. Entonces tú tienes que equilibrar el asunto ahí. Y yo incluso voy más lejos. Mira, que lo que soy abogado y me desenvuelvo mayormente en el derecho penal. Pero yo creo que hay personas que no deberían de salir de la cárcel y ojalá que algún día se modifique la Constitución y tal vez buscar la posibilidad de la pena de muerte. Lo veo difícil en este país, pero por lo menos que no salgan de la cárcel, como ese que te acabo de mencionar. Pero no, está más endurecida, la pena está más endurecida porque te permite incluso el cúmulo de pena, que no es más que yo te puedo condenar, que antes no se podía, simplemente se te aplicaba la pena mayor, y no había el cúmulo de pena. Sí, lo que te dije ahorita, tiene un límite de 60 años. Ahora, yo le voy a decir algo, una persona de 40 años, que lo condenen a 40 años, bueno, su posibilidad de salir a los 60 por la libertad condicional, que eso también yo creo que debe regularizarse. O sea, yo te voy a conocer la solicitud de libertad condicional al 50% tal vez de la pena, pero tú no me la puedes depositar el año que viene. Tú tienes entonces que esperar el 60% o el 70% del cumplimiento de tu pena, porque eso yo creo que es afectinado también. Entonces tú creas una revictimización de la familia que 20 años después tú tienes que citarlo otra vez para preguntarle si están de acuerdo o no con la libertad condicional. Exacto. Pero se ha endurecido por lo que te estoy diciendo, o sea que ya tú tienes un arma de fuego, por ejemplo, para la violación, eso se llama concurso de delito, cometiste varios delitos y te lo van a sumar. Sí. Y te tengo otra pregunta, ya para finalizar. Dice, como abogado, ¿cuál es el artículo del nuevo código que te parece más peligroso, ambiguo o mal redactado? No te lo voy a decir específicamente el artículo, pero vuelvo y caigo en la difamación e injuria. Eso me preocupa sumamente, independientemente de lo que te acabo de decir, que hay 2 o 3 personas que se han dedicado a ser sicarios de la moral ajena. Sí. Y mira que algunos dicen algunas realidades. Sí. Pero es que la comunicación, la libertad de expresión tiene límites. Y la comunicación te dice cómo tú debes de comunicar lo que tú vas a hacer. Sin embargo, ese artículo me parece muy peligroso para la República Dominicana. Y nosotros vemos incluso cómo se están poniendo medidas de coerción por difamación e injuria, que yo creo que ahí los jueces se cedieron poniendo medidas de coerción porque son contra funcionarios públicos. Sin embargo, particulares que han sometido a personas por difamación e injuria, a esos que han sometido no le han puesto medidas de coerción. Sí. Y sea los funcionarios. Lo que yo entiendo que hasta cierto punto se puede ver, y me atreveré a decir que así, que es un abuso de poder de los funcionarios, que deben de tener una carcasa más grande. ¿Que tienen derecho a su dignidad? Sí tienen derecho a su dignidad. ¿Tienen derecho a su buen nombre? Sí, pero ustedes son funcionarios públicos. Y como es un delito hasta ahora, hasta que entre en vigencia el código, es un delito que no conlleva una pena mayor de 2 años, ¿cómo tú
le pone una fianza tan grande a la persona? Simplemente porque lo dijo contra un funcionario. Si lo hubiese hecho contra un particular, yo lo dijera un poquito más. Pero a los particulares nunca le habían ni siquiera aceptado que se imponga medida de coerción. Entonces, esa es la parte que me preocupa, que se convierta en una dictadura legal, como te decía ahorita, y que los funcionarios callen a los ciudadanos. Que no se puedan decir ni siquiera que un funcionario lo está haciendo mal. Entonces, eso es muy peligroso. No estoy de acuerdo con lo otro, pero también esto es muy peligroso. Y no podemos perder eso. Debemos de estar en un estado social y de derecho. Exacto. Entonces, eso preocupa. Esa parte es la que más me preocupa a mí del Código Penal. Ya lo otro lo iremos sorteando. Y bueno, por lo menos estoy muy conforme porque de verdad que hay mucha gente calibrando, matando gente por ahí. Eso es algo que, caramba, uno como ser humano no quiere que pasen muchas cosas, pero lamentablemente hay que proceder y la justicia tiene que cumplirse, tiene que hacerse, tiene que hacer su trabajo, ¿me entiendes? Entonces, ahora yo te voy a hacer una pregunta, Pedro, ya saliéndonos del tema de aquí. Yo no sé si tú se ha escuchado por ahí que dicen que aquí hace falta un Trujillo. ¿Tú crees que hace falta un Trujillo aquí? Para nada, para nada. Porque incluso lo que lo dicen, critican el sistema. Sí. Entonces Trujillo no permitía que tú criticaras el sistema. Exacto. ¿Tú me entiendes? Que Trujillo no permitía que tú criticaras el sistema. Y te dicen que había justicia y seguridad. No es verdad. No había justicia, no había seguridad. Porque Lo si que tú había tenías era un terrenito miedo. y a uno de los aliados de Trujillo le gustaba, te lo quitaban fácilmente. Sí. La gente no sabe el valor que tiene la libertad y la democracia. Por eso no estoy de acuerdo yo con ese artículo. Sí. A pesar de que abusan de él, porque no estamos en un sistema perfecto. Es verdad que hay muchas cosas que resolver, pero nosotros lo podemos decir con toda libertad. Sí. Hasta ahora lo podemos decir con toda libertad. Trujillo no permitía ninguna divergencia. Señores, el solo hecho de que hubiese un solo partido, el que sabe un chiste de democracia, y que había que ponerle en tu casa, aquí manda Dios y Trujillo. O primero Dios y después Trujillo. No. Yo tengo amigos, colegas, cuando me dicen con eso, y lo quiero mucho. Hay uno que yo lo quiero muchísimo. Cuando me habla de eso, yo me quedo callado, porque la aprecio, una buena persona, más de esa persona. Digo, por Dios, hermano, un amigo que es tan crítico de todos los gobiernos, yo digo, es que, y pienso yo, porque yo lo dejo tranquilo, es que tú no pudiese hablar de Trujillo. Caramba. Tú no pudiese hablar de Trujillo, tú estuviese preso, había preso político, había torturado. Había torturado, y si un cabo le daba la gana de hacerte un expediente, lo hacía. Lo hacía. Todavía los otros días lo hacían, señores, Sí. hace 25 años atrás. Sí. Y la gente no ha entendido el avance que hemos dado. Un que avance. Lamentablemente hay mucha perversión. Sí, es verdad, pero no es producto de los avances que hemos tenido a nivel legislativo, que faltan mucho, sino producto de que la sociedad se van descomponiendo y vuelven luego y se recomponen. Entonces esa es la situación que tenemos, pero no, aquí no hace falta ningún Trujillo. Y si nace otro, yo creo que debemos eliminarlo lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Mi estimado Pedro, otra pregunta ya saliéndonos del Código Procesal Penal. Sabemos que usted es político. ¿Qué proyecto usted tiene para el 2028 que empieza? 2028. ¿Cómo va en eso de la política? Mira, ¿cómo vamos el para principal proyecto que tenemos es que Leonel Fernández, Omar Fernández sea presidente, que Eduardo Espíritu Santo repita en la senaduría, sí, y que la Fuerza del Pueblo saque 2 diputados, lograr por lo menos 2 alcaldías. Ese es el proyecto que estamos trabajando ahora mismo. Estamos contactando a algunos compañeros para decidir si vamos a aspirar o no a alguna candidatura. Hasta ahora las cosas van bien, pero nos vamos a decidir en el próximo mes. Porque siempre nos gusta hacer un estudio, visitar, sí, de manera, sí, silenciosa y ver la aceptación. Sí, ¿usted piensa otra vez lanzarse como candidato? Estamos haciendo los contactos para eso. Okay, qué bueno. Estamos haciendo los contactos para eso. Qué bueno. A mediados del mes que viene, pues ya le estaremos dando formalidad a eso de si sí o si no, pero yo creo que más sí que no. Ok. Bueno, pues nada, esto fue un tema, un espacio de mucho provecho para los que no entendían qué era lo que traía el nuevo Código Procesal Penal. Nuestro abogado Pedro
nos estuvo hablando y aclarando algunos puntos que para las personas que le gustan andar en una sola goma, yo creo que Ulloa no anda en una sola goma. Ya ustedes saben lo que viene duro, así que vamos a andar por las rayitas, como decían antes. Y nada, muchas gracias por sintonizarnos y estar siempre pendiente a este espacio de las farándulas de los lunes. Nos despedimos de nuestro amigo Pedro, del público. Pedro, ¿se puede despedir del público? No, mira, gracias por invitarme. El tiempo pasó rápido. Ahora, sí, es que estábamos hablando de lo que a mí me fascina, del derecho. Oye, que cuando... Yo, si tú me pones a hablar de derecho, duramos una eternidad y el tiempo pasa muy rápido en lo que a uno le gusta. A mí me encanta el derecho, yo trato siempre de que la gente entienda. Gracias a Dios me respetan mucho, aunque a veces doy algunas opiniones que me piden algunas personas en la calle, algunos me insultan cuando le doy la opinión jurídica, porque la opinión jurídica nunca es muy agradable. Ajá, no. O sea, no siempre es muy agradable. Porque, por ejemplo, cuando alguien me pidió mi opinión jurídica del YESEP, yo lo que le dije es que el problema era el legislativo y que lo que había que atacar el Congreso para que saliera una ley, para que eso más nunca volviese a suceder. Exacto. Y en caso de que sucediese, tuviesen pena real. Sí. Y que tengo que decir que lamentablemente el juez falló en base al buen derecho. Pues yo le había dicho en otro programa, y hay gente que quiere que él interprete la ley en perjuicio de los encartados cuando lamentablemente no lo puede hacer. Exacto. El problema no es judicial, el problema es legal, es legislativo, es de ley. Entonces, ojalá que un senador, un diputado se empantalones y diga, vamos a hacer la ley YESEP, para que los sitios públicos sean supervisados. Y cuando usted vaya a poner un tinaco, no importa el tamaño que sea, usted tenga que solicitar un permiso. Y si el funcionario público le dio ese permiso a usted y no se podía, porque la estructura no aguantaba, ese funcionario público, si pasa cualquier incidente con relación a la construcción, sea enjuiciado. Porque en Brasil se hace, en México se hace. Exacto. Pero aquí todos decimos que es los jueces y los fiscales cuando no es así. Exacto. No estoy ni defendiendo a los jueces ni a los fiscales, porque yo a veces le doy su fuetazo. Y duro. Ay, Dios Entonces mío. lo que tratamos de ser justos, hasta que aquí no aprendamos a ser justos. Exacto. Y dejar las pasiones de lado, pues como país no vamos a avanzar todo lo necesario que es avanzar. Exacto. Bueno, pues ya escucharon, así que vuelvo y digo muchas gracias los que nos sintonizaron a través de Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Ustedes saben que este es su espacio, que siempre lo esperamos con algo nuevo. Hoy le traímos, como ya le decía, algo de mucho provecho, un tema muy importante para nosotros, lo de